Hola, feliz instante santo, bienvenidos a la práctica de la lección 331 de un curso de milagros. Empezamos con la oración del sanador. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Estamos en el libro de ejercicios, segunda parte, en el tema número 12, que es el ego. 1. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. 2. El ego es demente. Lleno de miedo se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. 3. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? 4. Conocer la realidad significa no ver al ego ni en sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. 5. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar de las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Lección 331. El conflicto no existe
pues mi voluntad es la tuya. 1. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de una manera segura de liberarse? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. Estar en paz es haber despertado. La muerte es una ilusión. La vida, la eterna verdad. Nadie se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. 2. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. En esta práctica de la lección 331, primero vamos a tener en nuestra mente cuál es la voluntad de Dios. Ese va a ser el pensamiento principal que vamos a tener durante todo este día de práctica. Voy a recordarme que la voluntad de Dios es que su hijo esté bien, que su hijo esté sano, que sea próspero, que su hijo sea lo que quiere ser. Y voy a recordarme también que la voluntad de Dios y la mía son la misma. En el momento en que mi Padre me creó, decidió hacer mi voluntad. Y mi voluntad la hizo también la suya propia. Mi Padre me dio la oportunidad de que yo pudiera decidir cuál era mi voluntad. Y Él estuvo de acuerdo con esa voluntad, la apoyó y la hizo suya. Así que tenemos que estar en paz, tenemos que estar tranquilos, ya que no puede haber conflicto entre la voluntad de Dios y la mía, porque son una, son la misma. Recordemos que la voluntad de Dios es inalterable. Por lo tanto, no es posible que haya conflicto. Y si nos hacemos conscientes también que la voluntad de Dios es la nuestra, entonces, ¿qué conflicto podría haber? Si nuestro Padre está haciendo su voluntad en nosotros, pero esa voluntad la definimos en común acuerdo. Ahora, recordemos cuál es la voluntad de Dios. Recordemos que no somos un cuerpo, que lo que creemos estar viviendo en un cuerpo son ilusiones del mundo. Recordemos que el Hijo de Dios se mantiene tal como fue creado. La esencia del Hijo de Dios es inalterable, al igual que la de su Padre. Así que seguimos siendo tal como Dios nos creó. Nada ha cambiado en nosotros por nuestra condición de ser inmutables, de ser una extensión de los pensamientos de Dios. Recordémonos a cada instante lo que somos. Recordémonos que somos la voluntad de Dios. Somos la voluntad de Dios. Así que si nosotros queremos cambiar eso que somos, estamos queriendo cambiar al Hijo de Dios. O sea, estamos haciendo algo que en realidad es inútil, porque el Hijo de Dios es inalterable. El Hijo de Dios no va a cambiar con el paso del tiempo. Sigue en su esencia santa, sigue siendo ese espíritu, ese ser de luz que su Padre creó. Entonces, ¿cuál sería nuestro afán por querer cambiar la voluntad de Dios?
si con eso estamos queriendo cambiar nuestra esencia, estamos queriendo vernos como algo diferente a lo que somos. Y si creemos que eso es posible, pues estamos creyendo en ilusiones, porque el Hijo de Dios, al ser inmutable, no ha cambiado ni va a cambiar. El Hijo de Dios es eterno. Lo que nosotros creemos vivir en la ilusión del tiempo son también ilusiones y se basan siempre en un cuerpo. La voluntad de Dios no va en función de un cuerpo, va en función de lo que el Santo Hijo de Dios es, porque el Padre reconoce a su Hijo como parte suya. El Padre sabe que su Hijo es una extensión de su amor, es una extensión de sus pensamientos. Sabe que su Hijo conserva en su mente santa todo el conocimiento, toda la verdad. El Padre simplemente aguarda a que su Hijo llegue a esos pensamientos de su mente santa para que se sienta uno con Él. La verdad es la voluntad de Dios. El conocimiento es la voluntad de Dios. Compartamos esa verdad y estaremos compartiendo la voluntad de Dios. Extendamos esa verdad desde nuestra mente hasta la mente de todos nuestros hermanos y estaremos extendiendo los pensamientos de Dios hasta cada uno de ellos desde nuestra mente santa. Pero si negamos esa voluntad, significa que estamos negando la verdad, o sea, estamos negando el reino de nuestro Padre. Nos estamos negando a nosotros mismos, porque nosotros somos su creación. Veámonos como los co-creadores que somos con nuestro Padre y extendamos esa verdad desde nuestra mente santa. Hagamos que esa verdad llegue hacia todos los hermanos que la necesitan, que llegue hasta toda la filiación. Para finalizar, quisiera leerles un pequeño extracto del capítulo número 8, en el subcapítulo 3, el párrafo 2, que dice así: hacer la voluntad de Dios perfectamente es el único gozo y la única paz que pueden conocerse plenamente, al ser la única función que se puede experimentar plenamente. Cuando esto se alcanza, ninguna otra experiencia es posible. Desear otra experiencia, no obstante, obstaculiza su logro, porque la voluntad de Dios no es algo que se te pueda imponer, ya que para experimentarla tienes que estar completamente dispuesto a ello. El Espíritu Santo sabe cómo enseñar esto, pero tú no. Reconozcamos que la voluntad de Dios es que su Hijo esté bien, que su Hijo esté sano, que esté perfecto, que sea próspero, que sea abundante. La voluntad de Dios es que su Hijo se reconozca como el santo ser que es. La voluntad de Dios es que su Hijo se vea uno con todas las mentes, se vea uno con toda la filiación y se vea uno con su Padre. La voluntad de Dios no es algo que se le impone al Hijo de Dios. La voluntad de Dios es algo que comparte con su Hijo. Así que reconozcámonos primero como los santos hijos de Dios que somos para poder reconocer que su voluntad siempre es la dicha para su Hijo. Reconozcámonos como ese ser que somos, no como un cuerpo que sufre. Recordemos que Dios no creó cuerpos. Reconozcámonos desde nuestra mente recta como el Santo Hijo de Dios, como el ser que se extiende hasta todo y hasta todos.
Reconozcámonos en la voluntad de Dios porque es la nuestra. Recordemos que únicamente a través del perdón podremos ver y vernos como lo que realmente somos. La práctica del perdón es algo constante, es de todos los días. Es la enseñanza principal de este curso y es una herramienta que utilizaremos para el resto de nuestra vida, para reconocernos, para saber lo que somos, para no caer en la tentación de creer en las ilusiones, para no caer en la tentación de creernos un cuerpo que sufre, que puede ser lastimado o que puede lastimar. Reconozcamos la grandeza de nuestro Padre en nuestra mente. Extendamos la voluntad de nuestro Padre, que es la nuestra propia. Aceptémosla y desde nuestra santa mente veámonos uno con nuestros hermanos. Compartimos todos la voluntad de Dios. Feliz práctica para todos de la lección 331. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Confiemos en que la voluntad de Dios es que su amado Hijo esté bien. Nos vemos en todos nuestros hermanos.